ensayo académico ha sido parte fundamental de nuestra vida académica. Desde temprano, a través de la práctica lectora y escrita, se nos ha ido acercando a lo que eventualmente como estudiantes conoceríamos como ensayo académico. Este, a su vez, es la herramienta principal de los científicos sociales donde pueden exponer ideas y demostrar hipótesis. Refleja fundamentalmente el arte del pensar académico. Pero al parecer, por una razón, parece existir una serie de ideas erróneas con respecto a este tipo de ensayo, las cuales nos gustaría explicar y corregir o aclarar en este video. Para esto, primero, nos gustaría de forma breve y enfocada definir y explicar los principales términos relacionados al ensayo y sus características. A pesar de la dificultad que presenta definir el ensayo en general, trataremos de exponer una corta presentación que permita entender todas las características más importantes del ensayo, ya que, a grandes rasgos, este por su versatilidad puede adoptar diversas formas y estructuras. Desde su origen se cree que el ensayo nació durante la civilización griega clásica, donde se le concebió como un texto fundamentalmente ligado a la intelectualidad, donde el filósofo expone su punto de vista de forma original y lógica. En la civilización grecorromana surgió el arte de la oratoria. El género epidíptico, o actualmente conocido como demostrativo, se consideraba característico que los autores, en ese tiempo, se apoyaran de ideas para cargar de valor la tesis central del escrito. Posteriormente, en la Edad Moderna, la primera civilización en retomar el ensayo fue la japonesa, donde se le conoció por el nombre de Sweets y se caracteriza por estudiar fenómenos de la vida cotidiana. Finalmente, en Europa, el ensayo surge en la Edad Media y contemporánea con autores como Michel Montaigne y Francis Bacon. Esa, a grandes rasgos, es la historia del ensayo que a través de un viaje geográfico temporal se iría poco a poco forjando como la herramienta académica que conocemos hoy en día. Ahora sí, habiendo explicado en términos generales la historia del ensayo a través del tiempo, es momento de mencionar los elementos más importantes para la estructura de un ensayo. Primeramente, el ensayo es un texto en prosa que se caracteriza por la exposición de un tema desde una postura personal y subjetiva, basada en la argumentación rigurosa, dado al cuestionamiento, la amplificación y revisión de puntos de vista ya existentes, negándolos o aceptándolos, pero siempre construyendo sobre su contenido. El ensayo se considera propedéutico, pues no utiliza el método científico metodológico. Por lo general, en ensayo debe considerar a su lector como inexperto en su tema de análisis. La estructura del ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea un tema, primeramente, para posteriormente, del mismo tema, se pueda plantear una interrogante. Posteriormente se relatan los antecedentes al tema, se definen los términos que le serán útiles a la explicación, para así proponer una problemática, donde por consiguiente se obtiene el propósito del mismo ensayo. La introducción fundamentalmente debe lograr delimitar el tema y enfocarlo en una interrogante o problemática. Desarrollo. En el desarrollo o cuerpo del ensayo, el escritor debe concentrarse en expandir el tema en base a las ejemplificaciones y explicaciones, en construir y explicar las razones de la interrogante planteada con respecto al tema, describir el desarrollo actual por el cual el tema transita, la explicación y ejemplificación del problema. Aquí fundamentalmente debe desarrollarse la tesis y enfrentarse una antítesis. Conclusión. Aquí se busca darle cierre al tema, solucionar la interrogante presentada, indagar con respecto al futuro del tema presentado. Debe la conclusión fundamentalmente contrastar la tesis con todas las ideas expuestas en el texto, entregando pues ideas conclusivas. Se puede decir que el ensayo como género literario, por su diversidad y variedad, se subdivide el mismo en distintos tipos. Entre ellos están el ensayo filosófico, el ensayo literario, el ensayo crítico, el ensayo periodístico, el ensayo personal, el ensayo descriptivo y el ensayo académico. En cuanto al ensayo filosófico, este es el ensayo por excelencia, pues es un recurso popular de comunicación entre los filósofos. Es de tipo filosófico, altamente abstracto, y en este el autor se dedica a desarrollar sobre tópicos pertinentes a la filosofía. En el caso del ensayo literario, este es el que emplea temas imaginarios o ficticios, con frecuencia buscando referenciar a una realidad a través de estos. En este ensayo, la literatura se libera de su función subordinada y se vuelve protagónica. En cuanto al ensayo crítico, este busca enjuiciar ciertos hechos, personajes, ideas, comportamientos u obras determinadas. Es elaborado por especialistas en el campo de tema a tratar y es fundamentalmente interpretativo. El ensayo periodístico consiste en un trabajo periodístico de tipo interpretativo,
análogo a la crónica, que se puede entender como un punto medio entre el artículo informativo y el de opinión. El ensayo personal es este que se dedica a revelar el carácter y personalidad del autor. Aunque puede variar en un par de líneas en un portafolio de presentación, puede extenderse cientos de páginas a documentos autobiográficos. Fundamentalmente a través de el autor relata e interpreta distintos acontecimientos personales e históricos a través de su percepción personal. En cuanto al ensayo descriptivo, este es el que se centra en describir objetos, fenómenos o acontecimientos de forma objetiva, utilizando la interpretación de forma estrictamente reducida. Este tipo de ensayo le es útil a científicos sociales y naturales al momento de divulgar conocimiento científico. Finalmente nos encontramos con el ensayo académico, sobre el cual profundizaremos en este video. El ensayo académico es aquel elaborado por un integrante de la academia, séase alumno o estudiante, donde éste plasma su pensamiento y lo dirige a otros integrantes de la academia, alumnos o profesores. Un alumno lo puede también emplear para trasladar su conocimiento al profesor y viceversa. En estos tipos de ensayos es muy común que se busque responder a una pregunta sobre un tema, muchas veces propuesta por el profesor, aunque también este puede permitir que el mismo alumno la autoformule. El argumento debe ser la herramienta que responda a tal pregunta. Así pues, a través de una serie de afirmaciones lógicas correctamente respaldadas y formuladas, se debe lograr dar validez a las afirmaciones principales. El argumento es la característica fundamental del ensayo académico, sobre todos los demás tipos de ensayo. Aunque el ensayo académico sea un texto tan útil en el ámbito formativo, y como estudiantes hemos tenido una cercanía al mismo desde nuestra primera aproximación a la expresión escrita, al parecer existen ciertas ideas erróneas sobre el mismo, por lo que en la siguiente sección nos dedicaremos a señalarlas. Uno de los principales errores que se producen con mayor frecuencia entre los ensayos académicos, y en general todos los demás ensayos, es el uso de argumentos que carezcan de un respaldo académico-científico que pueda justificar y hasta cierto punto validar la postura tomada por el autor dentro de sus argumentos. Es común que los autores de los ensayos académicos conciban a sus argumentos como lógicos, donde con afirmar una premisa que pueda poseer sentido, ya sea suficiente entender cómo acertada la justificación. Pero como la academia nos enseña, un ensayo debe poseer el respaldo necesario para probar o justificar la validez del argumento, ya que aquello que en teoría puede parecer coherente, en práctica nos puede decir todo lo contrario. Por eso, el ensayo académico debe poder formar argumentos que se constituyan a partir de la interpretación del autor, pero que a su vez se acrediten mediante el respaldo teórico de previos trabajos intelectuales que soporten la calidad de su raciocinio. Otro error que puede aparecer es el uso de la afirmación absoluta, es decir, afirmar que aquello de lo que se habla dentro de un ensayo es la verdad absoluta. Aunque este fenómeno no es constante, puesto que, en primer lugar, la misma academia trata de mitigar la falsa concepción de que la verdad absoluta puede existir, además es difícil que el propio autor de un ensayo interprete que su trabajo intelectual sea la única verdad existente, dado que esta es la concepción que difícilmente se puede justificar. No obstante, el deseo de tratar de probar que nuestros argumentos se acercan lo más posible a la verdad de las cosas parece ser inherente a la forma en que plasmamos nuestra argumentación. Para aquella persona con suficiente conocimiento puede parecer tentativa la posibilidad de formar un planteamiento que se venda a sí mismo como absoluto, ya que aquello que se plantea como definitivo siempre puede funcionar con una eficaz herramienta persuasiva. Un error que por lo regular se manifiesta en los ensayos académicos es el uso de términos que no necesariamente emplean el lenguaje científico, y por ende, producen una postura de explicación ambigua de aquello que se trata de exponer dentro del ensayo. La competencia de un lenguaje académico acertado es necesario para que los conceptos e ideas que se argumentan se entiendan de forma explícita, ya que es solo mediante la utilización correcta de nuestros términos que podemos reflejar una cadena de pensamiento real y concreta que nos permite producir un texto que contenga una composición adecuada y refleje ideas claras. Un error que puede pasar desapercibido, no obstante no lo perdona de ser error, es la reiterada repetición de términos dentro de un ensayo. En el habla se puede notar menos este desatino argumentativo, pero en la escritura académica debemos de tratar de escribir un mismo término en su menor grado posible. Para enmendar este error es necesario usar sinónimos o desarrollar oraciones que se refieran a términos en particular, ya que una de las grandes ventajas que el lenguaje nos presenta, es la posibilidad de referir un concepto de diversas maneras. Otro desacierto en los ensayos académicos es la omisión de un abstract. Un abstract tiene la función de sintetizar un texto y comúnmente es usado como un elemento que le permite al lector absorber una primera idea que le ayude a entender de forma representativa el contenido del ensayo. No obstante, al no ser obligatorio el uso del abstract,
A veces puede suceder que el autor de un ensayo académico omite la utilización de este recurso, lo que deja al lector forzado a leer el contenido entero antes de poder concebir una idea general de lo que éste aborda. Y esto no es un error en sí, es decir, en última instancia lo que se busca es que los ensayos académicos sean leídos. Pero sí es importante recordar que los elementos representativos del ensayo académico, como el abstract, hacen que la presentación de los eventos a discutir se presente de una forma ordenada en un inicio, lo que durante la lectura del texto ayudará al lector a entender de mejor manera la dirección general del ensayo, puesto que éste, al haber interactuado en un inicio con el abstract, tendrá una mejor idea de los temas principales del ensayo. Por obvio que pueda parecer, el uso de la tercera persona es esencial dentro del ensayo académico, puesto que a pesar de que dentro de este trabajo se busca plantear una postura teórica propia del autor, debemos evitar a toda costa el uso de la primera persona, ya que eso le puede quitar peso a nuestra construcción de argumentos. Frecuentemente, el autor de un ensayo puede producir el vicio de expresar sus ideas en primera persona, y esta práctica hace que las ideas de éste se entiendan más que como argumentos, como opiniones. El descuido de no delimitar nuestro tema de enfoque dentro del ensayo puede producir que la postura del autor termine por no quedar muy clara, ya que no limitar nuestro enfoque de estudio llega a causar ambigüedad dentro de los argumentos presentados en el ensayo. La práctica de delimitar un tema permite que las ideas y conceptos se transmitan de forma más eficaz, ya que delimitar le permite al autor identificar aquellos elementos que son o no útiles para el desarrollo de un argumento, dejando así aquellos elementos que pudieran solo causar redundancia fuera del desarrollo del ensayo. En conclusión, creemos que es de alta importancia repasar las formas y estructuras pertinentes al ensayo académico, pues aunque desde nuestros inicios en la academia se nos han enseñado este tipo de escritura, existen varios vicios o negligencias educativas que terminan por inculcarnos estas ideas erróneas con respecto al ensayo académico. Por esto, es importante retomar la teoría y a través de la práctica perfeccionar nuestra escritura y nuestro contenido, pues como científicos sociales, la comunicación adecuada de nuestro conocimiento define fundamentalmente el buen desempeño de nuestra labor.